Bendiciones, amados hermanos. ¿Cómo está el audio? ¿Bien? Gloria a Dios. Gracias a Dios al Señor por estar nuevamente aquí con ustedes. Tomen asiento, amados hermanos. Vamos a dar paso a la palabra. Saludos a todos quienes nos siguen por vía Facebook, por Zoom. Vamos a continuar hablando del libro de Judas. Creo que sería Judas, parte 4, el día de hoy. Hace 8 días, ¿verdad? Dentro del versículo 11 de Judas veíamos que decía: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bien, hablábamos que el Señor en toda su palabra nos alerta sobre los falsos maestros y los falsos profetas. En Mateo nos los refiere, ¿verdad? Y cuáles son los frutos del Espíritu. Pero aquí en Judas dice: hey, no se me distraigan. El falso maestro anda en los caminos de Caín, ¿sí? Por lucro, ¿verdad? Caen en el error de Balaam, ¿sí? Y van a perecer por la contradicción de Coré. Hace 8 días vimos el camino de Caín: soberbia, vanagloria, pecado. Y aunque, como estudiamos, conocía la palabra, estaba apartado del Señor. Y eso fue lo que no le agradó a Dios de Caín. Pero también vemos cómo el Señor todo el momento lo está invitando a que cambie su actitud. Pero Caín dice: me vale, y mata a su hermano. Y estamos viendo cómo nosotros, que hemos sido conversos y el velo se nos ha quitado, ahora debemos de vivir conforme Dios manda, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que vamos siendo transformados a su imagen. Los que estamos en Cristo Jesús ya no tenemos otro parámetro. Y como bien veíamos, podemos seguirnos engañando diciendo de que nadie es perfecto, de que no hay uno solo, de que estoy chiquito. Podemos seguir engañándonos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: ya no se engañen. Ya no se engañen a ustedes mismos, porque a Él no le engañamos. Él conoce cada parte de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. Y por eso estamos estudiando Efesios capítulo 3, donde dice que el Señor, si nosotros no somos plenos en Él, no vamos a poder entender nada. Dice: ni profundidad, ni anchura, ni oriente a occidente, y mucho menos el amor de Jesús. Entonces, veamos esa parte que como buenos cristianos nos decimos: te amo en el amor de Cristo, cuando ni siquiera entendemos cuál es el amor de Cristo. Porque amamos murmurando, amamos criticando, amamos mintiendo, amamos levantando falso testimonio, amamos picando el ojo al hermano, amamos quedándonos con lo prestado, amamos haciendo puras truanerías. Ese no es el amor de Cristo. Y su palabra dice que Él no nos ha enseñado eso. Dice: no han aprendido así de Jesús. Pero como buenos cristianos, te amo en el amor de Cristo. Sacamos frases históricas que nos llenan de paz, pero a la vez nos saturan de mentira. Porque el Señor constantemente nos llama a la perfección. Y veamos lo importante de que Judas se coloque, ¿verdad?, previo a la promesa en Apocalipsis. El que está en Cristo Jesús ve en el libro de Apocalipsis gozo y regocijo a la promesa. El que no está en Cristo ve terror, ve el Armagedón, ve tantas cosas que... ¿Por qué? Porque el que no está en Cristo está temeroso de su venida. El que está en Cristo está gozoso. Gloria a Dios. Entonces, el día de hoy vamos a analizar el error de Balaam.
Vimos el camino de Caín, hoy vamos a ver el error de Balaam. Cómo identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas, ¿verdad? Por medio del error de Balaam. Vamos a Números, capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 17. 22, 13 al 17. Dice la palabra del Señor así. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los principales de Moab se levantaron y vinieron a Balac. Dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. Vean el versículo 17, amados hermanos, dice: porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. ¿Cuál fue el error de Balaam? El error de Balaam fue que quiso la honra de los hombres. Balaam quiso la honra de los hombres, ¿sí? Agradarse a sí mismo, buscó su propia gloria, fue pues en busca de agüero, ¿sí? Para maldecir a Israel, para maldecir a Israel y para agradar y tener reconocimiento de Balac, rey de los moabitas. Entonces, identificamos el error de Balaam: vanagloria, buscar el aplauso de la gente, el predicador del año, la manta colgando en el estadio, miren, de invitado especial. Invitados especiales. Entonces, ¿dónde queda que Cristo es el centro? Si estamos llenos de invitados especiales, si estamos llenos de alfombras rojas porque viene el apóstol, el superapóstol, el maestro de los apóstoles y todos los apóstoles, y Cristo. Estamos saturadísimos de invitados especiales y que se molestan incluso si no les llamas por su título. Ey, 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 por favor, no te digas a mí como hermano, soy apóstol. Y todos dicen: me ha costado. Como si ellos hubieran ido a la cruz. Me ha costado. No sabes el precio que he pagado. No creo que hayas pagado más que nuestro Señor. Pero bueno, te la compro. Vean cómo comienza el error de Balaam. Cuando el hombre busca la honra de los hombres. Miren, todos los servidores van a experimentarlo. Todos los siervos de Dios lo han experimentado. Solamente el que se mantiene humilde como Cristo puede saber que solamente hay un maestro. Puede saber que solamente hay un pastor. Puede saber que solamente hay una autoridad. Y es Dios. El que no, dice: hey, tóquenme porque Dios me ungió. Aprovechense hoy 2 por 1. La vanagloria fue el error de Balaam. Buscar la honra de los hombres. Miren, Moisés era muy diferente a Aarón y María, ¿sí? Pero miren, aún así, Aarón y María no lo entendieron. Y cuando se quisieron poner en contra de su hermano, dijeron: ¿qué acaso solamente Dios habla a través de Moisés? ¿Que no nos ha usado a nosotros? Sí. Y en ocasiones vemos también el daño que genera el celo ministerial. Sí. Cuando Moisés sabe
de que aquellos sacerdotes que no acudieron a la puerta al llamado, y sin embargo, cuando vino la gloria del Señor, estaban profetizando donde se habían quedado, fueron y los acusaron. Hey, mira, Moisés, que fulano y perengano están profetizando. Dice Moisés, pues que no quiere Dios que todos profeticemos. O sea, no dijo, a ver, tráiganlos para acá, porque para empezar, ni vinieron a la reunión. Segunda, fueron desobedientes. Tercera, no dice, ¿y no decía eso Dios? ¿No decía Dios que todos aprendamos? ¿No desea Dios que todos llevemos las buenas nuevas? El mandato de Mateo 28 no es para ti, para mí, ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicando el evangelio, enseñándoles. ¿Quién lo hizo de unos propios? ¿Quién lo hizo particular? ¿Quién lo hizo suyo? Los que tienen el corazón de Balaam. ¿Sí? Hoy en día, el pueblo camina necesitado de un hombre. Pastor, venga a orar por mi casa. Pastor, ore por mi carro nuevo. Pastor, venga a orar por esto. Pastor, ore por mi bendición. Pastor, ore por mi aguinaldo para que no se me acabe. Pastor, pastor, pastor. ¿Y qué te ha dado a ti Dios? ¿O que el Espíritu de Jesús únicamente se manifiesta en el pastorado? ¿En el apostolado? ¿Sí? No es tuyo y mío. ¿Sí? Y entonces, amados hermanos, los que están en Cristo Jesús y entienden eso, ninguna amenaza externa es mayor que lo que opera al interior del que está en Cristo Jesús, su Espíritu Santo. ¿Sí? Varón, tú levántate y unge tu casa, pero lo más importante, trabaja para que se mantenga santificada. Varona, tú levántate y ora por tus hijos. Pero sobre todo, trabaja para ser justo y el Señor atienda tus oraciones. Es lo que hemos trabajado. Un Dios veraz, recto y justo. Y dice, sed justo como yo soy justo, porque la oración del justo puede mucho. ¿Dónde dice la parte de la Escritura que la oración del profeta, que la oración del pastor, que la oración del apóstol puede mucho? No estoy en contra de los ministerios, amados hermanos. Estamos entendiendo el mal uso que se le está dando. ¿Por qué? Por un corazón como el de Balaam. Sí. Dice que el Señor ascendió y derramó del cielo dones para los hombres. Sí. Y dice, no importa qué don tengas, el Espíritu es uno. Y es el que derramó el Señor a través de su sacrificio en la cruz por ti y por mí. Y por eso Pablo dice en Filipenses, no es que yo ya lo haya alcanzado, no es que sea perfecto, dice, pero una cosa voy a hacer. Dejar todo lo que quedó atrás. Y les compartía que en el versículo siguiente se perfecciona, dice, así que todos los perfectos hagamos todas las cosas de la misma manera. Pero hoy nos es más fácil decir, no, perfecto solo Dios. No, nadie es perfecto. La Biblia lo dice y no lo dice, lo exige. El Señor dice, sed perfectos como yo soy perfecto, porque lo que deposité en ustedes es el Espíritu de Dios mismo, el cual los empodera para poder lograr en Cristo Jesús todo lo que en su perfecta voluntad Él desea. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Y el Señor habla generalizando y dice, es que es para que ahorita todos ustedes ya fuesen maestros. No dice, ya los que he llamado a ser maestros, ¿dónde están? Dice, todos deberían ser maestros. Imagínense que el enemigo aprovechara esta pandemia y ya nos permitiera congregarnos. ¿Qué va a pasar? Muchos tienen testimonios, ¿eh? Me estoy enfriando. ¿Y cuándo vamos a volver? ¿Por qué te estás enfriando? ¿Qué? ¿No tienes tu Biblia en tu casa? ¿No tienes al Espíritu Santo que te dirige y te redarguye? Dice el Señor,
Todos deberían ser maestros, pero todavía tengo que darles lechita. No puedo darles vianda porque no han creído en lo que han recibido. Entonces, amados hermanos, miren, algunos se pelean y otros viven con recelo espiritual, ¿sí? Porque sus ministerios no son iguales, ¿sí? ¿Y quién dice que es más digno estar acá atrás del púlpito que el que recibe a los hermanos con un abrazo, con amor? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo instituyó? El corazón como el de Balaam, los que buscan la gloria, ¿sí? ¿Sí? Hermano Quintos, por favor, el viernes tengo mi estudio de varones, quiero todo barrido, sacudido, planteado, barrido, cortinas bien, no quiero ninguna arruga, las sillas las quiero así. Yo soy el maestro de varones. Por favor, y al 10 para las 10, ¿eh? Por favor, hermano, no quiero llegar y que no esté. Espérate, cálmate, tranquilízate, Balaam, porque sin Dios no eres absolutamente nada. Y eso se nos ha olvidado. Eso se le ha olvidado al hombre. Eso se le ha olvidado al hombre. Hacemos berrinche de la nada. Peleamos por todo. El jueves daba en el devocional de la semana, les decía, dice el Señor, que nada robe tu gozo y por nada nos estamos peleando. Entonces, ¿dónde está el mandamiento del Señor? Y yo les decía que si tú crees verdaderamente que Dios es tu autoridad, tú debes de creer, ¿sí? Que todo lo que Él te manda es una orden, es tu autoridad. Dice, dejar de estar afanados por todo, ¿sí? Ámense los unos a los otros. Nada robe tu gozo. Son mandatos. Si es tu autoridad, es un mandato. Si no estás guardando tu gozo, estás desobedeciendo. Argumenta lo que quieras, ¿eh? Con todo respeto. Argumenta lo que quieras. Papás, mamás, si ustedes dicen, a ver, hijos, la llegada a la casa es a las 9 de la noche. Si el hijo llega a las 10, ¿qué porque se ponchó? ¿Qué porque pasó la mosca? ¿Qué porque no había Uber? Pretextando lo que pretexta. ¿Está contraviniendo una orden dada, sí o no? Definitivamente, definitivamente. Y les aseguro que va a haber pretextos que hasta nos van a sorprender. No, no inventes, digo, de verdad, no, por mí hubiera llegado hasta la 1, porque eso es lo que está pasando. Nos estamos dejando convencer por el mundo en vez de defender nuestra fe y mantenernos estoicos en lo que Dios dice. A veces escuchamos el pretexto, ay, no, mijo, no, no, tienes razón. No, no, si hubiera sido yo, llego hasta el otro día. No, no, la llegada es a las 9. Nada robe tu gozo. Ama los unos a los otros. Sosténganse, ¿sí? Hagamos las cosas de la misma manera, que mi pueblo, que verdaderamente cree que es mi pueblo, sea unánime. Son mandatos de Dios. Nos vale. Nos vale. A veces nada más estamos buscando un chismito para justificar nuestro enojo o nuestras frustraciones que no hemos podido poner en manos del Señor. ¿Y qué crees? Dirás, ¿qué tiene que ver eso con el espíritu de Balaam? Eso le roba la gloria a Dios. Eso le roba la gloria a Dios. Y lo vamos a ver todavía mucho mejor definido, ¿sí? En la contradicción de Coré. ¿Sí? Bien, el amor de Balaam lo lleva al amor por el dinero. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:15. Dice la palabra del Señor.
han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y aquí vemos, ¿no? Esa parte de algunos cristianos progresistas que quieren dejar el Antiguo Testamento separado del Nuevo, es más, quieren invalidar el Antiguo Testamento. ¿Y por qué menciona aquí Judas, hermano de Jesús, ¿verdad? Las conductas de Caín, de Balaam y de Coré, que sus vidas se desarrollan en el Génesis y en Números. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas, aquellos que ahora abren iglesias como si fueran tiendas de conveniencia, ¿sí? Parecen Oxxos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van en busca de la retribución económica, ¿sí? No hay mayor negocio mundano después del tráfico que lucrar con la fe, ¿sí? Los que tienen mayores cantidades de dinero después de los narcotraficantes son los siervos que han lucrado con la fe o los hombres que han lucrado con la fe, ¿sí? Un espíritu de Balaam, seducidos por la pertenencia económica, ¿sí? Yo he escuchado testimonios de servidores que ponen, o de hombres que ponen eso como ejemplo, presumen sus casas, presumen sus carros, y dicen a las ovejas, ¿no les gustaría que Dios los bendijera como a mí? A ver, espérate, ¿y por qué piensas que las demás personas no son bendecidas? ¿Porque no tienen casas y carros? ¿Porque no tienen millones? Y esa es una equivocación que ha llevado al pueblo de Dios a errar en sobre gran manera. ¿Sí? Veamos la enseñanza de Job, cómo Job verdaderamente ama a Dios y hace y recibe todo lo que viene de él sin espera de retribución. Y sin embargo, Dios lo retribuye. ¿Sí? Y esa pregunta se quedó en el aire. Si ahorita Dios te quitara todo, todo, ¿le servirías? ¿Le amarías como decimos que le amamos? Que ahorita llegas a tu casa y encontrás a tus hijos fulminados, sin propiedad y la policía embargándote tu casa. Dirías, gloria a Dios. Lo que sigue, Señor. Decía un hermano, y gloria a Dios que él no tiene que correr a las bendiciones, que solito lo alcanzan. Respetable. Pero Pablo nos enseña otra cosa. Prosigo al blanco. Pero si no tenemos cuidado, podemos ser fácilmente engañados. Podemos ser fácilmente engañados. Y seguir siendo un pueblo que ama a Dios porque me ha sanado, porque me dio trabajo, porque me aumentó, porque me dieron doble aguinaldo, en vez de ser un pueblo que ama a Dios porque es Dios. Y que he entendido que esta vida es pasajera y es extranjero y que lo mejor para él está por venir en la promesa del Señor. Y entonces sepa que su fe es para guardar y trabajar sobre su salvación. Bien, hermanos. Entonces, miren cómo aquí en segunda de Pedro dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ese premio es el lucro del cual habla Judas en el versículo 11. ¿Sí? Dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Amados hermanos, en la palabra del Señor se nos advierte que muchos seguirán sus desilusiones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado.
tanta apostasía, tanta comodidad. La iglesia se acostumbró a hablar de amor más allá del pecado. ¿Sí? Entramos en una comodidad chicha porque hemos sido mal enseñados. Hemos sido mal enseñados. Y no me canso de poner el ejemplo, amados hermanos. En la parte pico de la pandemia, ¿cuántas solicitudes de oración pedimos de muchísima gente que ni siquiera conocíamos? Después le dijimos, inviten a todos los que pidieron oración por sus familiares al tiempo con Jesús. ¿Cuántos se conectaron? Dos razones. No sanaron en su familiar, falleció. O la segunda, sanaron y están en la villa dándole gracias a la guadalupana. Porque estamos mal enseñando, malbaratando las oraciones del Señor como si fueran estampitas religiosas que venden en cualquier puesto religioso, en vez de combinar a la gente a la salvación. Si tú le preguntas a alguien que está moribundo si quiere sanar o ser salvo, si no lo instruyes, te va a decir que quiere sanar. Y si le dices, ¿quieres ser salvo aunque te mueras? Pues déjame pensarlo, a ver si me conviene. Yo les compartí, amados hermanos. En verdad, imagínense el punto, ¿sí? Llegan ustedes a la iglesia y ven un letrero, comunidad de fe, Dios es fiel, bienvenidos. El único requisito es que estés en el entendido que el pecado se paga con muerte. ¿Cuántos entrarían a congregarse? ¿Cuántos dirían, va? Pero si ponemos comunidad de fe, Dios es fiel. No importa cómo vivas, Dios te ama. Aquí sí me entienden. Y van a malinterpretar y a tachar al pastor de legalista y religioso con el primer letrero. ¿Lo digo yo? ¿Quién es el que dijo? ¿Quién es el que determinó que el pecado, la recompensa del pecado es muerte? ¿Yo? Pero si lo pongo en un letrero en la puerta, no entras. No entras. No sé, cuando estás leyendo tu Biblia y ves que viene esa parte, la brincas o no sé, o ya le pusiste postis encima para no verlo, o no sé, porque está aquí. Y eso lo determinó Dios, no lo determiné yo. ¿Por qué? Porque insta a quienes están en Cristo Jesús, que han sido conversos y se les ha quitado el velo para ser libres a vivir sin pecado. A eso insta, a estarse perfeccionando día con día, santificándose día con día, como Dios es santo. A eso insta. ¿Sí? Y les compartía, el Señor no preparó un lugar perfecto para llevar imperfectos. Pero ¿qué creen? Muchas iglesias seguimos diciendo, y en un momento yo lo dije y retracto y le pedí perdón a Dios. La iglesia no es perfecta porque está llena de imperfectos. Qué cómodo. La iglesia no es perfecta porque no queremos ser perfeccionados. Esa es la verdad. No, pero es más cómodo la otra. Y a lo mejor todavía algunos se quedan con esa. No, yo me quedo con la primera, pastor. La iglesia no es perfecta porque está llena de imperfectos. La palabra de Dios no dice eso. La iglesia no es perfecta porque no quiere ser corregida. La iglesia no es perfecta porque ha sido mal enseñada. Y si hay algo más complicado que enseñar, es mal enseñar. Quitar lo mal enseñado. Desenseñar es más complicado que enseñar. ¿Por qué? Porque todos en la enseñanza agarramos la parte cómoda que me hace estar tranquilo conmigo mismo, sin importar lo que Dios piense. ¿Y por qué digo sin importar lo que Dios piense? Porque cada uno de los que hemos sido conversos, se nos ha quitado el velo, sabemos que Dios ve todo, Dios escucha todo, no nos podemos esconder y aún así hacemos actitudes nefastas. Y decimos, no importa, en la noche me pongo a cuentas. ¿Qué crees? Importa.
Hace rato compartía a mi hermana Rosy que ese tipo de conductas daña, entristece el corazón del Señor. Y mucho más en personas que se les ha sido quitada el velo. ¿Sí? Vamos a continuar. Balán enseñó a Balac a inducir al pueblo de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Eso lo vemos en Apocalipsis 2:14. Me voy a ir de continuo, hermanos, porque todavía tenemos que ver Coré. Miren, y lamentablemente en algunos lugares se está enseñando al pueblo, sí, que no es malo seguir estando en fornicación, ¿verdad? Y no importa, Dios te ama. No, hermano, y todavía decimos, todavía nos creemos bien sabiondos diciendo, no te preocupes, hermano, hay tiempo. ¿Quién sabe el tiempo? Levante la mano, ¿quién sabe el tiempo? Los que están en Cristo de Jesús deberán saber el tiempo. Y el tiempo es hoy. Dice que Dios viene hoy. Y por eso nos insta a estar preparados, a santificarnos, a lavar nuestras ropas. Porque Él viene hoy. ¿Sí? Los que no son entendidos, los que tienen su corazón entenebrecido, andan inventando que va a ser en el siglo 30 y tantos, en el año 1300 y tantos, andan inventando. El que está en Cristo Jesús sabe que Dios viene hoy y por lo tanto ahora estamos listos, Padre, para ir a tu presencia. Guardándonos, restaurando, pacificando, haciendo bien, no pagando mal por mal, sino comportándonos como Dios manda porque Dios viene hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Y hoy las iglesias que enseñan, no te preocupes, entonces éramos todos. Si éramos todos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos insta a perfeccionarnos. Él quiere enseñarnos a vivir como Él manda. ¿Sí? De la noche a la mañana, depende de ti, depende de mí. En 60 años, depende de ti o depende de mí. Les compartí el ejercicio que hicimos. ¿Se acuerdan cuando preguntamos quién llevaba más de 20 años el evangelio y en 4 hermanitos teníamos 2 siglos de palabra? ¿Y? ¿Y? Pero bien orgullosos. 56 años el evangelio. ¿Y? Seguimos siendo tercos, seguimos siendo testarudos. Vamos a la consejería ministerial, hermanitos, que mires que mi esposo así, asado, y Ok, bueno, sí, su esposo. ¿Y a usted qué le ha dicho Dios? Que soy su princesa, que soy su hija. Sí, está bien, todos somos sus hijos, sus princesos. ¿A ti qué te ha dicho Dios que tienes que hacer sobre tu problema? No, 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 no. A mí me ha dicho que no me rebaje, que yo soy una hija de Dios y Él es el impío, inconverso, y Él es el que no quiere agarrar. Pues si eso te dijo Dios, pues hágale así como Dios le dice, a ver cómo le va. Porque si en tu actitud de princesa no escuchas a Dios, mucho menos me vas a escuchar a mí. Es que yo vengo para que hable con mi marido, o sea, todavía vienes a mandarme. Por ahí hubiéramos empezado y nos hubiéramos ahorrado tantas cosas. Amados hermanos, Dios nos ama, definitivamente. Y en su palabra habla muchas cosas sobre nosotros. Pero sobre lo que nos demanda, más que ser princesitos, es que seamos hijos. Entendidos. Corregidos. ¿Sí? Si no nos quitamos esa actitud de princesos, podemos cometer muchos errores. Pero si en verdad nos ponemos en el papel de hijos y estamos dispuestos a ser corregidos y atender verdaderamente la autoridad de Dios, podemos evitar muchos tantos. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor no te promete una vida color de rosa, no existe. Pero te promete que si guardas todos sus estatutos, estará contigo todos los días de tu vida.
Dice, guarda mis estatutos, no dice, apréndetelos de memoria. Dice, guárdalos, guárdalos. Gloria a Dios por aquellos que están predicando y punto y coma, gloria a Dios. Pues dice el Señor, guárdalos, ponlos por obra y estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Y damos gracias a Dios porque aún hay siervos que atienden legítimamente la voz del Señor. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios. ¿Qué es encarecer, hermanos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué entienden por te encarezco? ¿Podríamos decir te ordeno? Bueno, dice, te encarezco delante de Dios. No lo tomaría como recomendar, porque recomendar te deja opciones. Encarecer es, hey, a ver, te solicito, te demando, te pido. A lo mejor yo, como soy de procedencia militar, yo lo puedo entender, te ordeno, ¿sí? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, pero ojo cómo termina. Y como tú quieras, como te pega la gana, el que me conozcan, no. Y doctrina. La doctrina de Jesús, la doctrina de los apóstoles. Gloria a Dios por aquellos que se pelean defendiendo arministas, calvinistas, macartuteristas, expurgonoristas. Respetable, pero solamente hay una doctrina, la doctrina de Jesús, que le dejó a sus apóstoles. Entonces, no es únicamente pararte en la esquina como merolico, dice, con toda paciencia y doctrina, ¿sí? Hay una alabanza muy viejita que dice, una de sus estrofas dice, no por pan, ni por vestido, ni por fama te serviré, Señor. No por plata, ni por una bendición, ni por salud te serviré, Señor. Solo por amarte, solo por amarte, solo por amarte te serviré, Señor. Dios quiere hombres que amen más la obra de Dios que el dinero y la honra de los hombres. Aleluya, gloria a Dios. Y ustedes saben, si alguien da enseñanzas sobre el dinero, pregunten a los varones en el devocional de varones, un devocional a la semana es sobre sanidad financiera. Si alguien predique tanto de la sanidad financiera, es su siervo. Porque si entendemos las cosas básicas, si nos verdaderamente permitimos ser llenos de la plenitud de Dios, amados hermanos, entonces sabrán lo que significa todo lo demás vendrá por añadidura. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero pide al Señor ser prosperado en fortaleza al hombre interior a través de su espíritu. Y lo demás vendrá por añadidura. Regresamos a Judas, hermanos, versículo 11. Dice entonces, así, ya vimos el camino de Caín, que era de maldad. Ya vimos entonces también el error de Balaam, que era la vanagloria y el amor al dinero. Pero ahora viene la contradicción de Coré. ¿Sí? Bien. Coré no quería sujetarse a Moisés ni a Aarón. ¿Sí? Por la cual él dice, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová
De esta forma se da la contradicción de Coré. ¿Sí? Esto viene en Números 16:3. Miren, como consecuencia de las palabras de Coré, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Números 16, 32, 33. Porque simplemente alguien dijo, basta ya. ¿Dónde está Dios? No dejo de congregarme, no dejo de ofrendar, de diezmar, y no veo su mano poderosa, no me pierdo ningún devocional, estoy todo conectado todo el tiempo a la oración. ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué? Porque en ocasiones nos llegó a pasar hacia nosotros. ¿Sí? Señor, yo asisto más que Herón a los domingos y veo más cómo lo bendices a él que a mí. Ya. Y empiezo a dejar de congregarme, empiezo a dejar de conectarme, empiezo a dejar de servir, abandono los ministerios que son del Señor, pensando que le juego una broma al pastor. Le voy a meter un calambre al pastor, voy a dejar de ir. El pastor bien preocupado, más Doroteo, ¿no? ¿Quién te dio tu ministerio? ¿Quién te dio tu llamado? ¿De quién son los dones que han sido puestos en ti? Arréglatelas con él. Pero ¿saben qué? Somos tan irresponsables que no asumimos eso y seguimos tratándolo con el hombre. No, arréglate con Dios. ¿Sí? Pastor, si quiere que deje el ministerio, nada más dígamelo yo. Arréglate con Dios, yo no te lo di, mi hermano. Arregle usted con Dios, hágase responsable de lo que Dios le ha dado a administrar como su mayordomo y atente a las consecuencias. ¿Me está amenazando, pastor? No, es que el Señor dice que en su debido tiempo todos vamos a recibir nuestro merecido. Nos va a llamar a cuentas. No es conmigo. Yo no te di tu talento, yo no te di tu llamado ni tu ministerio. Estás prestándolo aquí, pero el que te lo dio es Dios. Usted tiene que responder por su llamado y su ministerio a Dios, no a mí. Hágase responsable. Es que nomás no la veo de llegue, veo muchas exigencias, ahora ya soy el todólogo de la congregación y la verdad no veo la bendición por ningún lado. Algo hay en tu corazón. Resuélvelo con el Señor. Dile, Señor, ¿qué está pasando? Pero para empezar, por la manera en que estás pensando, es lógico que hay una raíz de amargura en tu corazón. Hay envidia, hay egoísmo. Porque él sí y yo no. ¿Cómo quieres ser bendecido? ¿Cómo quieres ser bendecido? Ahora, ¿cómo quieres tú comparar tu bendición tomando como parámetro la vida de otra persona? Las bendiciones son respuestas a qué, amados hermanos? A tu fe. Y mi fe no es la misma que la de él, ni la de ella, ni la de ella. Cada quien recibirá obras conforme a su fe. Y tu fe te demanda a corregirte, a santificarte, a obedecer. ¿Sí? ¿Qué le recriminó a Dios a Caín? No tenía fe. Si tuvieses fe, ¿qué le estaba tratando de decir? Yo sé que muchos dirán, no dice así porque lo diría. Ya les dije que con todo respeto, amados hermanos, el Señor no es campechano para decir el que tenga puercos amárrelos y el que no, no. Si el Señor a Caín le estaba diciendo, si tuvieses fe, parafraseando le estaba diciendo, como no tienes fe, no puedes entender esto, no puedes recibir aquello. Y entonces entender verdaderamente qué significa defender tu fe. ¿Por qué? Porque de ahí manan las obras del Espíritu sobre tu vida. De cada quien. De cada quien. Ya les dije que aquel que se cuelga de la fe de otros es un diablito, así como la luz. ¿Sí? ¿Cómo le llaman a los que diablitos? Así. Aquellos que siguen colgar de la fe de otros son diablitos. Ora tú porque a ti Dios sí te escucha.
Cuando ustedes levantan una petición de oración, están en el entendido que a quienes levantan la petición de oración están guardados en el Señor para que Dios responda. Pero cuando viene la contra, a veces nada más decimos, no, sí, hermano, estamos en oración. No, tenemos que estar en condiciones para orar. De lo contrario, con todo respeto, amada iglesia, son rosarios. Porque el Señor demanda una conducta de quien le pide. El Señor dice, a aquellos, les digo, ni siquiera voy a oírlos. Entonces, a veces hay rebeldía. A veces hay enojo porque no recibimos lo que queremos. ¿Sí? De acuerdo a nuestros parámetros. ¿Y eso saben a qué se debe? De que desconocemos en la totalidad cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando conozcamos su voluntad y estemos de acuerdo con ellos, sabremos que tenemos lo que Dios sabe que necesitamos. Y eso es lo que explica él en Mateo 6:33. Sí, porque su Dios sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Él sabe, pero nosotros le queremos enseñar. Tú no sabes, Señor. Tú no sabes por lo que estoy pasando. Tú no sabes por lo que pasé. ¿Por qué? Porque hay hermanos que todavía están muy apegados a lo que vieron de niños. Es que a mí me cuesta cambiar porque tuve una niñez muy dura, muy difícil. Ya les dije, el que está en Cristo Jesús, no hay nada externo que sea mayor que lo que mora en él. Ni una mala infancia, ¿sí? Ni una difícil juventud, ¿sí? Nada es mayor que el Espíritu del Señor que ahora mora en ti para que tú puedas revertir todo a favor del propósito del Señor. Miren, en ocasiones nos pasa lo mismo que Coré. No queremos sujetarnos a la autoridad. No queremos sujetarnos al pastor. Ojo, ojo, ustedes saben quién es el pastor. Amén. No queremos sujetarnos al pastor. No a mí, al pastor. Hay quienes quieren hacer las cosas por su propia cuenta e iniciativa, sin la dirección de Dios. ¿Sí? Pero, amados hermanos, tenemos que ser cuidadosos porque en este tipo de conductas nos puede pasar lo que le pasó a Nadab y a Abiú, quienes murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Números 26:61. Vayan tomando nota, hermanos, porque ya me pasé. Miren, o los que murieron en la contradicción de Coré. Nadab y Abiú habían tomado cada uno su incenciario y pusieron ellos fuego, sobre lo cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Así dice la palabra en Levíticos 10. Dice, eso nunca lo demandó Dios. ¿Sí? Por consiguiente, murieron quemados por no esperar la dirección y la orientación correcta del Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo, amados hermanos, al tener su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y la respuesta que él recibió del Señor fue, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y se te dirá lo que debes de hacer. Hoy hacemos cosas por default, hoy hacemos cosas porque lo hace otra congregación, hoy hacemos cosas porque lo aprendimos de nuestros ancianos espirituales, hoy hacemos cosas porque pensamos que es lo correcto, hoy hacemos cosas porque es la moda y es lo chido, y no porque verdaderamente Dios los esté demandando. Por muchísimos años las iglesias estuvieron plagadas de eventos masivos, creyendo que eso era lo que Dios demandaba, en vez de establecer puentes personales que verdaderamente llevaran a las personas al arrepentimiento y a la dirección del Señor. ¿Sí? Y salían gozosos los ministros que participaban de eso. Llenamos el Estadio Azteca, 3 millones de gente recibieron a Cristo en su corazón. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y creen que porque aventaron la semilla así como caiga, creen que estaban haciendo lo que Dios dice. ¿Dónde están? Gloria a Dios. Y cada una de esas semillas es una familia restaurada, un matrimonio enderezado, un alma convencida, pero únicamente como estadística, en verdad. Y creemos que estamos haciendo la obra del Señor y estás enemistado con tu vecino. Aleluya, gloria a Dios. Pero Cristo vive.
No le hablas a tu vecino, pero tú llevaste a los pies de Cristo a 100,000 en el Estadio Azteca. Sí. Cuando no estamos sujetos, amados hermanos, correctamente, vamos a hacer cosas que pareciera que agradan al Señor, pero no es así. Miren, Josué, capítulo 3, 5 al 9, ya vamos a terminar. Vamos a leer Josué, capítulo 3, 5, 9. Ahí sí quiero que me acompañes a la cita, amados hermanos. Les compartía yo de la marcha de gloria. Miren, ¿quién tiene testimonio? ¿Cuántos se están aventando ahorita de Tecámac a Tizayuca en la autopista? Ya sea por la libre o por la pista. A mí me tocó un tiempo de 4 horas. Yo me he hecho un tiempo de 4 horas, amados hermanos, de la Ciudad de México a Tizayuca, de Tecámac para acá, de esas 4 horas, 2 parado totalmente. Cuando estaban tirando los puentes. Uno tiene paz en su corazón, pero es ver los automovilistas, los camioneros aventándose el camión y peleándose. Hubo hasta agresiones ahí. Bien, llevo a consulta a mi esposita. Me dice mi esposita, ahora, ¿por qué le vas a dar por acá? Es que hay manifestantes que están marchando hacia la Ciudad de México. Su causa para ellos es justa y a lo mejor entendible. La forma, hermanos, la forma. Llevo a mi esposa enferma. Y a lo mejor mi necesidad es la de muchos automovilistas en ese momento. Pero tenemos que perder la cita en el hospital porque alguien que se quedó sin agua simplemente decidió marchar y tapar toda la calle. Su causa es justa, hermanos. ¿Qué haría usted si no tiene agua? Pues voy a, es que no lo oyen, ya lo sé, nadie me oye. ¿Ya? Pero mantengo mi paz porque eso es lo que demanda el Señor. Mantén tu paz. Imagínense al pastor Doroteo convocando a Joyas de Tizayuca a hacer un plantón en la presidencia municipal porque no tenemos agua. ¿Cuánto tiempo llevamos sin agua, vecinos? 1 año. Bueno, en mi caso llevo 1 año. ¿Cuándo he convocado una marcha? ¿Cuándo he convocado irnos a parar allá y agredir a las autoridades? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy ajeno, porque no me interesa, porque a mí Dios me provee, porque yo oro y llueve sobre mi pileta, porque mantengo mi paz, porque eso es lo que demanda el Señor. Imagínense un pastor bloqueando la calle, así como un pastor secuestra un avión para decir que va a temblar. Son fuego extraño. Entonces ahora imagínate a los cristianos cerrando el centro de la ciudad por la marcha de gloria. ¿Eso le dará gloria a Dios molestar al prójimo? Su causa es justa. La forma y la manera en que el Señor nos exige que demos gloria es a través de nuestro testimonio, no marchando con pancartas, parando el tráfico, cerrando la Ciudad de México. Fuego extraño, fuego extraño. Esa no es la gloria que el Señor pide que sus hijos compartamos, sino una gloria de vidas transformadas con un testimonio legítimo sobre quién es Dios. A lo mejor nadie se acuerda. Antes nosotros no teníamos luz, estábamos colgados, éramos diablitos. Y eso nos llevó a ir con mi esposita a meternos un poquito en la gestión. Pero cuando venía CFE a querernos quitar los cables, los vecinos ya se van reuniendo con palos. Y a lo mejor muchos van a decir que no fue así, que fue por la palabrería de otras personas. Pero algo me queda claro. Esa noche, que pudo haber sido violenta, pedimos oración. Delante de todos los vecinos. Y les dijimos, vamos a orar y que Dios ponga paz. Accedieron y se oró esa noche y los camiones de CFE se fueron. No nos desconectaron la luz. Y no mucho tiempo después de ahí logramos legalizar la luz. No nosotros, un trabajo de muchos vecinos, pero tenemos luz, gloria a Dios, después de no sé cuántos años de gestión. Pero nosotros no entramos a la revuelta de que tráete el bat, vieja alta. Señor, tú sabes que yo quiero hacer las cosas por la buena, pero eso no me desconectan. No.
pedimos a la gente que oráramos y la gente accedió. Porque vuelvo, insto, lo que está dentro de ti es mucho mayor que cualquier problema que venga de afuera. Pero debes de creerlo. Y una vez que lo has creído, debes legitimizarlo con testimonio. Ser legítimo. ¿Sí? Y no caer en la rebeldía como Coré. ¿Sí? Vamos a la lectura. Y Josué dijo al pueblo: santificaos. Fíjense bien, amados hermanos. Palabra de Dios. No la transgiversemos. Dice: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué. No dice: hey, gócense, alégrense, traigan, vamos a armar pachanga, porque mañana va a ser maravillas del Señor sobre nosotros. Dicen: no, santificaos, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Por qué pasaron el arca del pacto delante del pueblo? Eso va a ser motivo de otra enseñanza. Ya me ganó el tiempo. Miren, dice: y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día, fíjense lo que Dios dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad, acercaos y escuchad de vuestro Dios. Santifícate y no dejes de escuchar la voz de Dios. ¿Qué tiene que ver el arco del pacto? ¿Qué dice la palabra del Señor? Proclama mi nombre, dice, pero juran en vano. Promesas incumplidas, conductas incorregidas, detallitos en el corazón que guardamos para estar a la defensiva. Y veamos ejemplos. No me canso de decir el más común, ¿sí? Que hasta inventamos palabras que no vienen en la Biblia. Dios me dice que sea manso, pero no menso. Ya no me dejo. Entonces, el cristiano, ¿va? El creyente, sabe que debe poner la otra mejilla. El que está en Cristo Jesús la pone. No anda inventando tonterías de que, no, Dios me dice que Él murió por mí y ahora yo ya no tengo por qué poner mi mejilla. No, el creyente entiende que hay que poner la otra mejilla. El que está en Cristo Jesús la pone el tiempo y las veces que sean necesarias. Y si no estamos dispuestos a eso, somos rebeldes. Si no estamos dispuestos a perdonar y a otorgar el perdón, somos rebeldes. ¿Sí? Si no estamos dispuestos a amar, somos rebeldes. Si no estamos dispuestos a ser corregidos, estamos siendo rebeldes. Y amados hermanos, esa fue la contradicción de Coré. Miren, Jesús pudo haberle dicho a Pablo lo que tenía que hacer. Sin embargo, mandó a un discípulo llamado Ananías para decírselo, enseñándonos con esto que en ocasiones tenemos que ser humildes para escuchar el consejo del Señor de parte de otro hermano o de otra persona. ¿Sí? Pero no, a veces otra persona nos quiere enseñar. ¿Y tú quién eres? Y aquí yo soy el pastor. Guárdate tus comentarios, hermanita, y no estés en rebeldía porque te van a decir bolas en la cabeza. ¿Eh? El espíritu de Balaam, la vanagloria, y nos cegamos y nos cerramos. Y aquí nadie tiene voz ni voto que no sea Jesús, y después de Jesús, yo soy el que aquí truenan los chicharrones. ¿Sí? Vamos a terminar, hermanos. Grupo de Dios es fiel. ¿Cuántos comparten mensaje y palabra ahí? Hay cosas que les digo que no me parecen correctas, pero no les digo que se salgan. ¿Ok? Cuando su particular dice: hey, hermano, tú ya no subas estas cosas porque
Hay cosas que del todo están correctas. No, no. Pero ¿quién es el que te va a dar la luz para entenderlo, saberlo y entonces corregir lo que es correcto y lo que es incorrecto? Yo, Dios. Y por eso apuesto y por eso comparto mi interés porque tú verdaderamente tengas una conexión personal con el Señor y un encuentro legítimo con Él. Sí. Para que puedas discernir lo correcto de lo incorrecto. Miren, el camino de Caín, ¿verdad? En maldad y fuera del corazón del Señor. Si, amados hermanos, queremos que nuestra vida espiritual sea prosperada en todas las maneras de manifestarse la voluntad de Dios, digo en todas las maneras, ¿sí? Tenemos que vivir una vida legítima, sin apariencia, no buscando honra ni dinero de los hombres, ¿sí? Y sujetarnos a nuestra autoridad, que es Dios, para evitar la contradicción de Coré. Dios les guarde, amados hermanos. Perdonen, me extendí así mucho, pero me instaba a terminar este tema para ya poder concluir con el libro de Judas. Sigan escudriñando la escritura en su casa, no se queden con esto. Di las citas, si hay alguna duda, por favor, a mi privado, y la aclaramos. Pero vuelvo a esto, el Señor está demandando integridad de su pueblo. Tenemos que ser íntegros como Él lo es, porque tenemos un Dios veraz, recto y justo, y pide que seamos como Él. Palabra de Dios, no es una exigencia que yo esté demandando, y me incluyo en el proceso. Bendiciones, hermanos, Dios les guarde. Fue un mensaje de poder. El Señor es grande, poderoso y siempre trae lo que necesitamos nosotros. Gracias a Dios por la palabra, pastor. Necesitamos, hermanos, el pastor, nuestro pastor ha sido muy claro, nos ha dicho constantemente que estudiemos la palabra de Dios, que la escudriñemos en nuestras casas. Bien es cierto que todos los días tenemos estudios vía internet, pero independientemente de ello, cada uno de nosotros debemos de tener un tiempo para Dios, debemos de estudiar. Y si tuviéramos alguna duda o algo que no podamos entender muy bien, podemos acercarnos con toda confianza a nuestro pastor. Él ha estado con toda la disposición para que nosotros nos acerquemos a él y pueda a lo mejor, ¿verdad?, enseñarnos o ayudarnos a entender esa parte de la escritura que a lo mejor se nos está dificultando, obviamente dirigidos tanto él como nosotros por el Espíritu Santo. Gracias a Dios, vamos a concluir este tiempo de adoración y alabanza. Vamos a leer una parte de la Sagrada Escritura, vamos a diezmar, vamos a leer Malaquías 3:10, por favor.